La administración de justicia es esencial para la vigencia plena de un régimen de derecho porque le corresponde garantizar la aplicación de la ley, desde un juicio de alimentos a un gran caso tributario, desde un accidente de tránsito a un peculado de gran condumio. Pero fue la dictadura militar que asaltó el poder en 1972, la que rompió un ciclo de estabilidad de casi medio siglo para el Poder Judicial. Desde ahí, la judicatura se ha venido hundiendo en el pantano donde hoy se halla. Es nuestro invitado el ex asambleísta constituyente León Roldós para analizar las implicaciones de una reorganización partidizada de la función judicial. Abogado, buenos días. Gracias a usted, mis amigos, a ustedes y a todos los que nos están viendo y escuchando en el país. Brevemente, ¿cuál es la justicia que hemos tenido en los últimos 30 años de régimen democrático con 3 constituciones diferentes? Ha sido la adjudicación o la toma de la función judicial por quienes ejercen el poder. Tenemos primero cuando había la mayoría de los patriarcas de la componenda, se repartieron la función judicial y nombraron desde la Corte Suprema hasta los notarios. Todo fue nombrado políticamente. Luego de eso llegó el ingeniero Pérez Cordero a la presidencia con un Congreso de oposición. Entonces el Congreso, al vencerse los 4 años, designó la nueva Corte Suprema, no la reconoció. Pérez Cordero puso los tanques en el Palacio de Justicia, se sentaron y se pusieron de acuerdo en la forma de repartirse la Corte Suprema de Justicia. El Congreso, presionado por los tanques afuera, y el ingeniero Pérez Cordero. Luego llegó Borja, también ya habían pasado los 4 años, pero como había que hacer la designación en diciembre, pasaron una reforma para hacerla al inicio del gobierno. Y entonces hubo, ya con una mayoría cercana al gobierno, hubo una asignación de cargos. Yo quiero algo decir que es importante. No siempre han ido malos magistrados. Claro, es importante, depende de quiénes son. Me refiero a la fuente del origen, al origen me refiero. Entonces, luego de eso llegó Durán Ballén, otra vez la misma historia, y se pusieron de acuerdo de una fórmula bien compleja de reparto, tanto para el Congreso, tanto para Durán Ballén, tanto para la Corte de Justicia, y en el Congreso en función del número de diputados de cada fuerza política. Este fue un reporte de queso total. El queso lo repartieron el queso. Ya. Luego de eso viene el gobierno... Pero ahí cuando ya hacía crisis el sistema, entonces dijeron hay que acabar con esto. Sí, así es. Viene el gobierno de Bucarán, llega a un acuerdo con Pérez Cordero, y yo sé por qué lo digo, de no tocar la Corte, en que además había algunos buenos magistrados. Otra vez quiero repetir, había buenos magistrados, no se trata de quienes estaban ahí. Y viene Alarcón y la famosa consulta que se ratifica Alarcón, porque desde el poder es fácil orientar una consulta, más cuando hay billete, se ratifica y se declara vitalicia la función judicial, por consulta popular. ¿Eh? Pero ¿qué sucede? Dice entonces la partidocracia, no, vitalicia para lo que vamos a designar, no para los que están. Y crean una vía de designación en la que yo participo, claro, que era un concurso, designado por organizaciones de la sociedad civil, éramos 7 miembros, que yo fui planteado por la organización de la sociedad civil, por eso estuve ahí, en que se hizo una calificación bien estricta. Pero la lista de los calificados, sobre 7, habían 7 sobre 7, 6 sobre 7, etc., pasó a Congreso, con una novedad. Se dijo que se designaba hasta 5 sobre 7. Reformaron y pusieron 4 sobre 7. ¿Y sabe qué? Casi todos los de 4 sobre 7 entraron. Y muy pocos de 7 sobre 7 entraron. ¿Qué le parece? O sea, fue otra vez el reparto del queso. En función de la propiedad horizontal y de los intereses del partido dominante, que era el Partido Social Cristiano. Ahí viene luego Gutiérrez y viene la Fichicorte. Y luego otro concurso muy complejo también en su estructura, con una comisión designadora. Esa es la historia de la politización. Hoy día... Ya, pero justamente para ir por partes, lleguemos a eso. Precisamente después de todos estos antecedentes es que irrumpe la candidatura de Correa, viene la segunda vuelta, Correa anuncia que una de las reformas fundamentales que va a hacer por la revolución
es el Poder Judicial. Y recordemos lo que exactamente dijo el candidato Rafael Correa en septiembre del 2006 aquí en Ecoavisa en el programa Decisiones Presidenciales. Con los escándalos de corrupción perdió toda legitimidad. Hay que tener una nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Qué mayor legitimidad y legalidad para esa Corte Suprema de Justicia que nacer de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, entonces finalmente usted estuvo en la constituyente. ¿Qué pasó con la constituyente? Ahí se hizo otra fórmula y hemos terminado con los suplentes de la Corte de la Gobierno, tanto en el Consejo de la Judicatura como en la Corte Nacional de Justicia, prefirió tener serviles porque se arrodillan ante el poder. Es decir, la función judicial ha sido servil del gobierno, tanto en el Consejo de Judicatura como en la Corte Nacional de Justicia. Lo que pasa es que primero lo que usted dice, han sido los suplentes de la mayoría. Yo quiero decir también que hoy en la función judicial hay jueces honestos, no se trata de que todo el mundo tiene que ser tachado de corrupto, digamos. Pero el control político vino ahí. ¿Qué sucede? La propia Constitución fue hecha para eso. Fíjense que la renovación del primer tercio tiene que ser al tercer año, todavía no. Y luego en los 6 años el segundo tercio, y luego el tercer tercio a los... Justamente a eso vamos, porque ahora está hablando de que Correa quiere con una comisión de paniaguados ponerlo de él, pero resulta que según lo que dice la Constitución, de los 21 jueces, solo se podrían cambiar eventualmente 7. Es decir, que habría una propiedad horizontal de unos 7 de Correa más 14 que quedaron de... Es que Correa lo que quería es que todos sean serviles, como algunos, poquitos. Yo diría que los niveles inferiores de la Corte no resultaron tan serviles. Entonces mira esto, ¿por qué? Porque el mismo principio ya aplicó en la Corte Constitucional. Solamente se elige por delegado de las funciones del poder público y de candidatos que provienen de las funciones del poder público. Es decir, es totalmente cerrado. Aquí no hay reparto de poderes. Aquí es el presidente de la Constitución dice otra cosa. La Constitución dice ahora, el régimen de transición, digamos, dejó a estos suplentes que se entregan a Correa porque les perdonó la vida durante 4 años, van a estar 5 años más. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora, como se va a cambiar, se tiene que nombrar un nuevo Consejo de la Judicatura. Este nuevo Consejo tiene que hacer concursos. Y lo que está proponiendo el presidente solo para 7, claro, y quedan 14 que se van cada 3 años a renovar. Entonces lo que propone ahora Correa es que esos 7 no los nombre el Consejo de la Judicatura, sino que los va a nombrar esta comisión de los 3 paniaguados. Sí, pero lo que pasa es que ya hay el antecedente de la Corte Constitucional, que hay también la comisión designada por las funciones del Estado, y que los candidatos solo pueden ser designados a su vez por las mismas funciones del Estado. Con lo cual, simplemente la Corte es dependiente, absolutamente dependiente del poder público. Pero ahora vamos al aspecto jurídico, respecto a lo que está proponiendo el presidente. Porque según la Constitución, artículo 441, si no me equivoco, para poder enmendar la Constitución mediante referéndum no se debe referir a la estructura del Estado, ni tampoco cambiar la parte fundamental de la Constitución. Entonces lo que está proponiendo el presidente sería un cambio a que sea el Consejo de la Judicatura el que haga esos concursos. Entonces resultaría que no podría ser factible jurídicamente. En estricto derecho, varias de las preguntas que se han anunciado, todavía no se conoce, son realmente las definitivas, no son constitucionales. Pero mira, aquí estamos ante una forma de totalitarismo recurriendo a la voluntad popular, que ya además lo hizo Perón, lo hizo Hitler, lo hizo Mussolini, es decir, todos los totalitarismos, fascismo, izquierdismo, recurren a la consulta popular. ¿Por qué? Porque manejan el poder. Acabo de recordarle que Fabiola Alarcón, 25 de mayo de 1997, manejó una consulta y ganó y fue ratificado en una consulta popular. Pero en eso de las consultas es interesante las alternativas. Por ejemplo, cuando se aprobó la Constitución del 79 en la dictadura, se presentaron alternativas. Sí, pero aquí no hay alternativas. No, por eso le digo, es que hay que hacer una diferencia entre el referéndum que convocó incluso García Moreno hace más de 100 años, el general Franco en España, o lo que hicimos la vez pasada con un solo texto constitucional que había que votar en bloque sin leer nada, y ahí está el desastre de esta nueva Constitución con partes que el propio gobierno quiere cambiar. Pero lo ideal sería, si se consulta algo, presentar alternativas, como se hizo, por ejemplo, en el año 78, cuando tenía que escoger entre 2 constituciones. Sí, pero es que este no es el plan. Tanto que ya se habla entre 10 y 20 preguntas. Esta es la campaña del sí, nada más que la del sí.
Esta es una expresión de totalitarismo. Usted ha citado García Moreno con la llamada entonces, yo no soy amigo del nombre, Carta Negra. Citó a Franco, yo he citado a Hitler, he citado a Mussolini, y todo totalitarismo. En eso tenemos el ejemplo de Uruguay. ¿Sabe qué? El único que no puede plantear consultas para reformas constitucionales es el presidente de la República. Las consultas para reformas constitucionales solo pueden hacer de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el presidente es el poder constituido. Sí, bueno, pero ¿qué pasó en Montecristi? Usted fue asambleísta constituyente. Ahí se aprobó esto. Eso, no solo eso. Ahí, bueno, y luego se alteraron, se falsificaron los textos. Es decir, esto es lo que en su momento quiso Correa. Insisto, quería adquirir y servirles en la función judicial. Y los adquirió. Ahora quiere ponerlos. Ahí está lo grave. En consecuencia, aparte de los inconvenientes de orden jurídico, existe este trasfondo de carácter político, con lo cual llegaríamos a la conclusión de que estamos entonces en un callejón sin salida, porque lo que se aprobó en Montecristi tampoco es lo mejor. Y aquí, en este momento, ante la propuesta del presidente Correa, habría que seguir por lo menos con lo que se aprobó en la Constitución. O sea que estamos atrpados, en definitiva, entre dos alternativas. Yo creo que estamos atrapados en el totalitarismo. Yo creo que estamos en eso, y por eso yo he dicho claramente, esta es una hora de un proceso de rebelión. Es fundamental rebelarse siguiendo todos los cauces que sean posibles, porque es fundamental retornar a la división de poderes, es fundamental retornar al ejercicio de la democracia. La democracia y la institucionalidad no es el presidente de la República, son las instituciones del poder público y la posibilidad real de que haya democracia y respeto a los demás. Abogado, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.